Muy bien estamos, sí, bueno, sí. años, yo creo, bueno, un par de años contigo, Yo un par de años. Xavi, Y conmigo igual más, pero no te sé decir. O sea, que la última vez, no sé, recuerdo la última vez que hablé contigo por teléfono, Sí, pero... yo también me acuerdo. Bueno, sí, yo por teléfono hace muy poquito. Sí, bueno. Sí. Tú y yo nos encontramos para un café. Nos tomamos un café en el 2020. En el 2020, ¿cómo se dice? Honest Greens. En el Honest Greens. Sí. Sí, Y sí. contigo no me acuerdo. Sí, la verdad sí. no me acuerdo. Yo seguramente sería en el despacho. Sí, sería una nuestro. reunión. Sería por trabajo. Sí. Sí, porque nunca nos Seguramente. habíamos encontrado en un café. No. No. No, Siempre restaurantes, siempre decíamos, tenemos que quedar en tu casa, en tu terracita, y tú tenías que hacerme el diseño de mi terraza cuando la tuviera, que aún no la tengo. Ah, bueno, pues mira. O sea pero sí. ¿Y en qué estáis? O sea, desde que no nos hemos visto, tú me contaste una historia que empezabas justamente, ¿no? Más o menos en 2020, igual que yo. Y tú, Xavi, ¿sigues con proyectos nuevos? Contame un poquito. Sí, o sea, hace esto, 2 años. Bueno, un poquito más. O más, sí, No, dos y medio, así. No, ahora 3, porque antes de la pandemia, nosotros, bueno, a ver, Xavi y yo trabajamos en RAN y yo hacía años, ya no tiempo, sino años, en los que yo no estaba cómoda. O sea, a nivel de diseño gráfico, hay una parte que me gusta, pero en la otra yo no la disfrutaba. Disfrutaba otras cosas. Y los miraba a ellos, que son unos cracks, y claro, los veía siempre entusiasmados, haciendo todo. Entonces yo me sentía un poco frustrada. Y me daba cuenta que donde mejor me lo pasaba era cuando estaba haciendo instalaciones, que nos dejaba hacer el Grupo Tragaluz, sobre todo en Navidad, y ahí me lo pasaba bomba. Entonces decía, ostras, yo tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, tampoco sé ni qué nombre darle, ¿no? Hoy en día no sé ni cómo definirlo, pero necesitaba a alguien, porque yo sola era como un poco triste. Porque las instalaciones, perdón, cuando salían de RAN, ¿las hacías sola o las hacíais todo el equipo de RAN? Claro, las instalaciones empezamos a hacerlas cuando Grupo Tragaluz nos encargó que pensáramos algo de decoración navideña para un restaurante. Fue un accidente. Sí, fue un accidente. O sea, querían algo navideño, pero que no fuera navideño, no fuera lo típico. Y ahí Eva descubrió su vocación, o sea, tenéis que verla, o sea, Eva se le nubla la mente. Y cada Navidad el Grupo Tragaluz fue encargándonos más instalaciones y el estudio, un estudio de diseño gráfico, pues al uso, ¿no? Con una serie de ordenadores y un pequeño taller para poder cortar y montar algunas maquetas, se convertía en la cueva de Papá Noel, ¿sabes? O sea, que lo ponía patas arriba y dedicaba 20 horas de las 24 del día a estos montajes. O sea, se le veía muy claro que era su vocación, porque es que se dejaba la vida en ello. Sí. ¿No? Porque, de hecho, cuando tú y yo nos vimos en 2020, me contaste, en ese momento yo me entero de esto, pero claro, nosotros habíamos colaborado, oye, más con Xavi igual, a pesar que habíamos tenido alguna reunión todos, básicamente haciendo restaurantes y para el Grupo Tragaluz en ese momento. Tragaluz, sí, fue nuestro punto de unión. Fue nuestro punto de unión cuando yo estaba con Sandra. Sí. Exacto. Sí. Y bueno, yo realmente cuando iba al despacho, por eso y siempre decía, ostras, yo me he equivocado, yo no tendría que haber hecho gráfico, porque yo cuando iba a tu despacho era con los materiales que teníais ahí colocados, las texturas, los colores, todo lo que teníais, y yo me emocionaba, no sabía para qué, ni para qué los usaría, ¿no? Pero era como, me encanta. Y bueno, yo sabía, en mi mente rondaban historias, pero no sabía en ese momento ni para dónde iban, pero bueno. Y ahora sí, o sea, ahora ya es una realidad. Ahora es una realidad que ha costado muchísimo, pero claro, empezamos con este proyecto que se llama, le pusimos de nombre Elefante, que luego ya contaré por qué, antes del COVID, 1 año y medio antes. Entonces, claro, es un proyecto nuevo, que tampoco sabíamos muy bien cómo definirlo. Y bueno, fuimos rascando y conseguimos clientes muy potentes y muy divertidos. Vino el COVID y todo lo que teníamos se fue al traste. O sea, todo lo que habíamos conseguido cayó todo. Entonces,
fue como frustrante, porque dices, ostras, ¿qué hago? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Me voy a tener que dedicar a otra cosa? Y bueno, pasó el COVID y poquito a poquito hemos ido remontando y ahora realmente tenemos proyectos muy divertidos y grandes, o sea que bueno. Y somos, bueno, en la estructura de RAN somos 8 personas, pero Elefante somos 2, entonces con 2 personas... Y hacéis mogollón. Sí, un artista loco y yo que digo que soy la que pongo coherencia y bonitas las cosas. Ah, muy bien. ¿Y tú cómo lo llevas ahora? ¿Cómo estás? Pues bien, yo es que también en 2020, cuando nos vimos, empecé otra etapa. Sigo haciendo lo que hacía, interiorismo, lo que pasa que a partir de 2020 cambié, dejé la empresa que había creado con Sandra Tarruella y monté otra. Y bueno, fue un proceso al principio un poco divagando qué iba a pasar, porque no tenía muy claro realmente cuál era la situación o qué iba a hacer, porque de verdad que no tenía mis dudas, pero poco a poco se fueron gestando pues, por realidades que me apetecieron en ese momento. Y es verdad que el COVID a mí me funcionó muy bien porque paró un poco el mundo. Yo tuve tiempo para reflexionar, saber lo que quería hacer, redescubrir un poco mi realidad, y poco a poco en confinamiento y un encargo que pude disfrutar mucho de un restaurante que había hecho en Barcelona y luego otro que apareció en Cáceres, de Torre de Sande, que fue uno de los primeros proyectos que realmente pude ver terminado y que estoy muy contento, que vino al final un boca a boca. Al final los clientes vienen casi todos por el boca a boca. Empecé otra vez a montar un pequeño equipo, crear otro estudio, y llevo 2 años pues haciendo otra vez pues lo que me gusta y lo que he reaprendido a aceptar, y es hacer proyectos de restaurantes, proyectos de hoteles, y también mucho residencial. Estamos haciendo mucho residencial. Acabamos de acabar una casa en Madrid, en La Moraleja, y la verdad es que estoy muy contento porque es otro approach, otra manera de trabajar el interiorismo que yo no había puesto en práctica y que me parece súper interesante. ¿Y cuántos sois en el despacho ahora? Pues ahora somos, incluyéndome a mí, 7. ¿Y todos interioristas? No, hay arquitectos. Porque también. tú eres arquitecto también. Yo soy arquitecto, pero nunca he hecho... Yo soy arquitecto de formación, interiorista de profesión. Nunca he trabajado como arquitecto. Yo, de hecho, acabo arquitectura, me voy un año a vivir a Estados Unidos y cuando regreso entro a trabajar con Isabel López y Sandra Tarruella, que en ese momento, pues, mi primera la secretaria, estaban buscando a alguien y me apasiona. O sea, entro en ese despacho, me apasiona ellas dos, lo que hacen, cómo lo hacen, y me quedo. Y desde entonces pues no he hecho otra cosa. Sí, pero bueno. Xavi, cuéntanos tú. Ostras, pues no, te iba a decir, un equipo de 7 ¿En 2 años me parece... O sea que realmente han sido 2 años intensos, ¿no? Sí, han sido unos años intensos, sí. Bien, bien. Sí, bueno, siguen siéndolo. Siguen siendo. Pero bien. Pero bien, ¿no? Pero al final es un crecimiento orgánico. Al final pues es rodearte de colaboradores, hacer tus pinitos y buscar gente con la que estés a gusto y poder dar un buen servicio. Pero también es verdad que, aun siendo 7, la intención es intentar estar involucrado en todos los procesos, que yo sí que es algo que igual echaba menos, pues porque éramos más, porque teníamos un volumen más grande, y entonces pues ves que no llegas a todo, ¿no? Pero no porque no puedas, porque pues, no podíamos en ese momento, porque tienes mucho volumen. En este caso hemos reducido volumen de trabajo, un buen equipo, y te permite pues no solo estar y controlar, sino disfrutar de todos los procesos. Nosotros esto siempre lo hemos tenido claro, a nivel de crecimiento, ¿no? Sí. O sea, de claro, tenerlo como controlado. Nosotros somos diseñadores, Sí. Eva es diseñadora gráfica, estudiamos juntos en EINA, de Hace hecho, los muchos dos. años que nos conocemos. Y en el estudio, hasta hace poco, solo han entrado diseñadores, no había nadie de administración, ni de recepción, ni de... O sea, todos éramos diseñadores. Sí. Por lo que Eva y yo, inicialmente, ahora Estefanía también es socia de RAN, pero nos llevábamos toda esta parte administrativa que, debo decir, hacemos fatal. O sea, y ninguno de nosotros ha tenido nunca la vocación de convertir RAN en una empresa. Bueno, siempre decimos que cuando alguien viene a RAN, o encaja o no. Porque es muy familiar, trabajamos todos en la misma mesa. Lo que es curioso es que toda la gente que ha venido a trabajar a RAN,
cuando se han ido de RAN, Lo han echado de menos. no han podido ir a trabajar en ningún sitio. Se han ¿Por? puesto freelance. Porque dentro de que hay volumen, yo creo que al final te lo pasas bien. Ya. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Bueno, porque la gente se queda mucho Se tiempo. queda ¿no? mucho. Normalmente la gente se queda tiempo. Pero es que esto yo creo que es parte, al final, cuando haces un poco Un buen equipo Sí. o intentas, el buen equipo al final Es ya muy no solo, importante. es los conocimientos y es también un No, poco no es las importante. Yo nunca he mirado un currículum de nadie. Bueno, yo sí, pero que al nunca. final tienes que también crear un equipo que sea empático entre ellos, que funcione bien, Superbién. Sí, porque sí, pasas sí. muchas horas. Un Y montón. Sí. yo creo que eso es... esto, de hecho, en la fase anterior, con Sandra, yo creo que también habíamos montado un muy buen equipo y había muy buen ambiente, y esto Es que yo es creo que es básico. básico. Es que es básico. Es básico. Es Por eso clave. digo que hay jerarquías, hay estudios donde hay unas jerarquías muy marcadas que hay gente que está preparada y disfruta y las necesita. Luego hay equipos como los nuestros que son más, bueno, son más, no sé cómo decirlo, más, no sé. Bueno, como más orgánicos, Sí, como Porque- más naturales. Sí. Y Si no miráis currículums, ¿cómo seleccionáis? Yo Bueno. no los miro, ¿eh? Eva no mira currículums. Ah, pero tú sí. Yo no Yo los sí, miro. bueno, mira, sí, yo miro, evidentemente el portafolio de la persona a la que entrevistas Bueno, tiene es que tener clave. un poco O claro. sea, eso es lo que seguramente abre la primera puerta. Sí que es verdad que Xavi mira los currículums y yo entro cuando es más la entrevista del tú a tú, ¿no? Bueno, porque Eva es muy de... Sí. Eva tiene unas habilidades personales, como una intuición Sí. muy fuerte. Y entonces, bueno, en realidad es eso, ¿no? Un diseñador es importante su trabajo, pero también su manera de relacionarse, De ¿no? interactuar. y de integrarse Sí. en un equipo. Sí. ¿no? No, eso es Entonces, súper Soy un poco la importante. madre. Yo enseguida veo si hay alguien que está Es mal, eso. si alguien está pasando una época, pues, no sé, difícil, entonces lo ves enseguida, ¿no? Xavi es yo siempre digo, los artistas, para mí los artistas se diferencian de eso, ¿no? Él es para mí es el máximo diseñador, ¿no? De diseño gráfico, y lo admiro desde siempre, entonces yo lo veo en su mundo y claro, hay cosas que son más sensitivas. Yo que no me considero artista, pues tengo esa parte más emocional, ¿no? Entonces también creo que al final, ¿no? Por eso... bueno, es que ahí, bueno, es eso. Un estudio es eso, un equilibrio un entre equilibrio. personas Sí. y trabajo, ¿no? Sí. Yo siempre, o sea, yo admiro mucho vuestro trabajo y siempre me he preguntado cómo escogéis a vuestros colaboradores, porque nosotros tenemos colaboradores, pero en vuestro caso el abanico es tan amplio, o sea, Ya. colaboráis con tanta gente que siempre pienso, hostia, ¿cómo consiguen tejer un Pues al final empiezas a colaborar con gente, pues a veces por casualidad, en nuestro caso, bueno, porque el cliente, ¿no?, nos puso en común. A veces el cliente, a veces es porque admiras a ese colaborador, que no es que nos admire, al contrario, por admiración y quieres, te apetece, ¿no?, establecer un contacto, una conexión o un primer trabajo. Pero sí, buscamos al final porque seguimos a esa gente, porque admiramos a esa gente, porque nos apetece, porque nos ponen en común y salen muy buenas sinergias, como cuando nosotros estuvimos trabajando en proyectos en fases anteriores. Al final, yo creo que es al final un tema de admiración, que quieres trabajar con esa, evidentemente necesidad. Primero es la necesidad, necesitas llenar un hueco de tu profesión, ¿no?, que no haces, porque al final siempre montas equipos multidisciplinares en los que tú aportas tu granito de arena y necesitas de otros profesionales. Y al final yo creo que la necesidad te lleva a montar equipos, y en este caso, si hablamos desde la fase de diseño, pues siempre hemos buscado equipos de diseño gráfico, gente que nos ha aportado sus conocimientos en uniformidad, temas de equipos que hagan el diseño lumínico. Es que hay tantísimos, ¿no?, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Y luego aparte, pues los industriales. En nuestro caso, generalmente la parte de industriales viene más dado por licitación. No tenemos un equipo de industriales, que nos encantan algunos, pero básicamente los proyectos que hacemos por licitación. Pero bueno, en vuestro caso, ¿cómo funciona esto? Bueno, en realidad es bastante semejante en el sentido de que muchas veces son casualidades, ¿no? Casualidades que muchas han sido súper buenas. De hecho,
los colaboradores con los que tenemos más buena relación son colaboradores que el cliente puso sobre la mesa. Sí, los puso sobre la mesa. No sé, contigo es un súper ejemplo. Sí, conmigo y con Sandra en su momento. Sí, con Sandra. Pienso también en Andreu Carulla, ¿no? que también nos conocimos en este con los Roca, ¿no? Sí, en el círculo de los hermanos Roca, ¿no? Y luego, esto, digamos, en el ámbito de los colaboradores diseñadores, ¿no? Proyectuales, pero luego los colaboradores en producción o artesanos, va mucho en este sentido, ¿no? Cuando hemos conocido o hemos tenido ha surgido una necesidad y hemos buscado el cómplice perfecto, ¿no? Alguien que de alguna forma se haga suyo el proyecto que inicialmente es tuyo y que tú veas en sus ojos brillar esa pasión, ¿no? Yeah. Esto es muy difícil de encontrar. Yeah. O sea, nosotros tenemos algunos colaboradores impresores, artesanos, productores de papel artesano, ¿no? Pienso, yo que sé, esto en Serafí, pienso en Victoria del Museu de Capellades, que son gente que admirábamos profundamente, o Nacho, un copy, ¿no? Con el que colaboramos mucho. Yeah. Y es eso, ¿no? Porque ves, te das cuenta de que compartes el proyecto con él, se lo hace suyo y de repente se multiplica por 1000, ¿no? Y eso hay que buscar, encontrar y cuidar. No, experimentar, evidentemente, porque a veces se puede salir muy bien y otras veces no sale tan bien. Claro. Nosotros lo llamamos satélites, ¿no? Sí. Y al final te entra un proyecto y depende del proyecto necesitas unos satélites u otros, ¿no? Exacto. Lo importante es tenerlos. O sea, tenemos uno, por ejemplo, martillo, que nosotros que utilizamos, hacemos muchos grabados en madera, relieves, aparte lo tenemos al lado del despacho y, ¿sabes? Encima vas ahí con tu apuro y por la confianza que hay, por la estimación, pues te cuela, ¿no? ¿Ese es el que hizo lo de 5J cuando hicimos lo de...? Sí. Ah, exacto. Sí, es verdad. Fue de los primeros proyectos que empezó. Sí, o sobre la madera, sí. Era de los primeros proyectos que hacíamos con él. ¿Ah, sí? Esto, pero ves, aquí en este proyecto ocurrió una cosa muy bonita, que es que nosotros propusimos, pusimos sobre la mesa un elemento gráfico que tú, me acuerdo que viste y lo integraste también en el proyecto. Sí, no, o sea, cuando lo vimos nos pareció súper bonito ese proyecto. Sí que es verdad que cuando estábamos con Sandra, y lo llevaba Elsa también, hicimos toda la aplicación de vuestra parte más gráfica, si me permitís, lo aplicamos a interiorismo, en mesas, no sé, se extendió, pero de una manera súper... Pero creo que eso es muy bonito. Yo creo que por eso nos gustaba. Yo muchas veces pienso, qué pena que el cliente no nos una desde el inicio a todos los que vamos a participar, porque al final nos enriquecemos nosotros con materiales, vosotros con cosas gráficas que hacemos y todos podemos aplicarlas de alguna manera en nuestra disciplina. Entonces cuando pasa eso es como mágico, porque entras en el especie y dices, hostia. Y además que sea bidireccional, ¿no? Porque que muchas veces, es lo que dice Eva, nosotros entramos en un proceso donde a lo mejor vosotros ya habéis empezado. Entonces nosotros subimos al carro, vemos lo que hay, intentamos buscar complicidades, ¿no? entre la gráfica y el espacio, ¿no? Pero cuando además eso ocurre en las dos direcciones, es muy rico. Es muy rico. A nosotros nos hizo muchísima ilusión, porque pensamos, mira, esto es que han visto algo interesante en nuestro trabajo, tan interesante que han querido incorporarlo, ¿no? Y nos emocionó incluso. No, estuvo muy bien. Yo creo que al final es una manera de trabajar que enriquece el resultado muchísimo. Y de hecho yo creo que lo que decíamos, al final cuando puedes colaborar con gente con la que te sientes cómoda, evidentemente como personas, pero luego que hay esa empatía a nivel de diseño, pues es que es fantástico, porque al final todo suma. Para nosotros los colaboradores son clave, son parte del equipo casi, ¿no? Sí. Bueno, es como estar en casa, llegas, mira, como si viene el tiet, Serafí, viene... Y también son los colaboradores. Son los que te hacen crecer también y evolucionar, ¿no? Porque el hecho de, yo qué sé, ahora pensaba, cuando entras a trabajar con un artesano y descubres su oficio, que a lo mejor es centenario o milenario, y tú con tus conocimientos
aprendiendo de su oficio, consigues crear cosas nuevas, eso de repente cambia tu oficio, Sí. cambia su oficio y Sí. es súper enriquecedor, ¿no? Es muy Bueno, porque aparte emocionante. por nosotros, al menos, la parte artesanal de la gente o sea, es algo que nos gusta mucho, ¿no? La parte de que hay alguien detrás que está creando eso para ti. Y yo creo que la mayoría de proyectos de RAN, la parte Sí. esta de taller o de artesano siempre está, ya sea haciendo unas cartas que se hacen manuales o haciendo un rótulo que te lo está haciendo un ceramista. No sé, es una parte como muy enriquecedora y que la hace muy diferente, ¿no? Yo creo que es un sello muy de RAN. Tengo una duda, porque cuando hemos trabajado antes con RAN, vivía un poco el proceso que hacíais dentro de un proyecto de interiorismo a nivel creativo, pero en este caso, ¿no, Eva? Cuando estás ahora hablando de Elefante, etcétera, etcétera, ¿cómo nace, o sea, cómo surge todo el proceso creativo? ¿Cómo trabajáis? A ver, el Elefante es muy chiquitito. O sea, en Elefante somos Juan Carballido y yo. Lo que he dicho antes, ¿no? Él es el artista y yo soy para ponerle algún nombre, ¿no? La estilista, la que pone las cosas bien. Entonces, un proyecto que hemos hecho hace muy poquito, por ejemplo, para explicaros cómo funciona, ¿no? Es un poco caótico, porque empezamos a trabajar con Casa Sagnier, que es un hotel que se acaba de abrir aquí en Rambla, Cataluña, que era el antiguo Murmuri. Y a nosotros nos vinieron, nos encargaron piezas de diseño, piezas artísticas que tuvieran que ver con Sagnier, que ha sido el máximo arquitecto de Barcelona, ha hecho 400 y pico edificios, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos 4 piezas artísticas muy enfocadas en este caso al arquitecto, ¿no? Entonces, bueno, primero nos empapamos un poco de la historia, leemos mucho, vemos qué tipo de materiales se utilizaban en la época y al final lo que hacemos es, nos trasladamos a esa época, pero en este caso, por ejemplo, decimos, bueno, si Sagnier hoy en día estuviera aquí, ¿cómo utilizaría estos materiales, ¿no? Entonces hacemos como un poco la parte esta de sacar cosas de una época y traerlas a que sean un poco atemporales, ¿no? Y que puedan, ya que es una obra artística que se puede quedar, que en este caso se queda, porque muchas veces son efímeras, duran lo que dura y no pasa nada, ¿no? Como en Grupo Tragaluz, que duran Navidad, que a veces se extiende hasta verano, pero duran eso. ¿Porque Elefante es efímero? Elefante no sé lo que es. Vale. Elefante puede ser efímero. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres un elefante? Yo te lo hago. ¿Elefante puede ser efímero? Sí. ¿Puede ser un efímero? También. Ya. En este caso hemos hecho unas instalaciones que no son efímeras. Que quedan Que permanentes. se quedan permanentes. Sí. Vale. Entonces, aquí entramos a hacer estas instalaciones y cuando entramos, ostras, vimos todo el espacio y dijimos, hostia, tenemos que hacer algo. Tenemos que poner este espacio bonito. Yeah. Y llevamos 2 meses ahí. Y vamos a traer 4 cuadros. Y, por ejemplo, una de las obras artísticas que hemos hecho es el retrato de Sagnier, que es un retrato muy representativo, que es el que siempre encuentras cuando lo buscas por internet. Pues Juan tuvo un día de esos de posesión, que digo yo, cogió sellos antiguos y lo hizo sin tener ninguna pauta ni nada debajo, y lo hizo todo en sellos antiguos, y es espectacular. Como pixelado de sellos. Y es algo increíble, es la pieza estrella del hotel, ¿no? Qué guau. Entonces, bueno, Elefante hace, pues no sé, ¿no? Al final muchas cosas. Yo creo que Eva habla de Eva y Juan son intuición, no sé, antes hablábamos de esto, ¿no? Pues son talento e intuición. Sí. O sea, la parte racional seguramente está, pero lo que traspúa es eso, Sí. intuición, mucha intuición. Y en tu caso, ¿cómo trabajáis, Ricard? Yo creo que hay un poco de intuición siempre, ¿no? Porque ya es la experiencia, ya te lleva, ¿no?, a tener un poco de intuición, entonces siempre hay el primer contacto, siempre te salen 4 ideas, ¿no? En la primera visita, la primera reunión con el cliente, en el primer briefing ya tienes una imagen, pero luego evidentemente tienes que desarrollar todo esto y muchas veces tu primera intuición sale a la primera y a veces tienes que dar muchos rodeos para llegar a buen puerto, pero yo creo que sí que hay algo de intuición y luego al final pues lo que decíamos, ¿no? La colaboración, etcétera, etcétera, acaba enriqueciendo el proceso y acabas incluso desviándote un poco, pero incluso mejorando el resultado. Porque yo creo que también el cliente tiene una parte importante. Hay veces que te viene un cliente y ya sabes
A veces tiene más protagonismo y a Sí. veces menos, ¿no? Sí, sí. O sea, el cliente al final Porque marca mucho. a mí siempre me ha parecido lo más complicado. Cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos un espacio, un diseño de un espacio, tienes muchos elementos, muchos actores, ¿no? Que van a crear una obra de teatro y hay protagonistas, hay secundarios, etcétera, etcétera. En el caso de diseño gráfico, a mí siempre me ha parecido que al final es un oficio muy complicado, porque a veces cuando estás reduciendo, desde mi punto de vista, a menos esos actores, y cuando ya haces naming es Sí. bueno, sí, la tipografía y tal, pero es que cada vez es como reducir al máximo es el triple mortal. En ese caso, ¿cómo funciona? Es decir, a nivel del proceso creativo, ¿cómo sale todo esto? Claro, nosotros acostumbramos a tener una primera fase de investigación y o sea, de recoger mucha información sobre el proyecto y sobre todo lo que está alrededor del proyecto. Normalmente porque tenemos un encargo, a veces está muy definido, a veces poco, pero tenemos un encargo y lo que queremos es como sumergirnos absolutamente en ese encargo. Entonces, lo que hablaba Eva de buscar la historia, ¿no? Esto es algo que nos gusta mucho, ¿no? Pues a lo mejor intentar encontrar todas las historias que hay alrededor de ese proyecto, ¿no? Y a partir de esta primera inmersión, lo que hacemos es tirar de hilos, ¿no? Mirar lo que nos interesa y lo que creemos que va a poder funcionar y tirar de esos hilos. Tienes razón que al final toda esa investigación se resume en elementos que son muy tangibles, muy pequeños. Sí, muy pequeños, Sí. pero también intentamos que se extiendan en la medida que sea posible en todas las aplicaciones posibles. Es decir, que el concepto pueda estar tanto en el logotipo o en el símbolo de ese proyecto, como en el material que escogemos para las cartas, que ahí también es algo que nos gusta porque ahí entramos en relación con el espacio, entramos en relación con el mobiliario y encontramos esos puntos de unión entre las diferentes disciplinas, ¿no? Pero sí que es verdad ¿no? que es eso, hay mucha investigación para al final cosas muy pequeñas, pero que deben concentrar mucho significado. Sí, es como la esencia casi, Sí, ¿no? sí, y es que al final la investigación o ubicarse en el entorno, en nuestro caso, es dónde estamos, bueno, quién es el cliente, dónde estás, es decir, la investigación de campo específica para un proyecto es la que le da al principio unos buenos cimientos y luego a partir de ahí vas desarrollando, vas evolucionando, incluso lo que hablabas tú de que también hacer una interpretación, ¿no? Una aplicación literal de una imagen o de una herencia o de una... Eso yo creo que la interpretación de uno mismo al final te lleva también a mejorar, ¿no? Toda esta información. Creo que es muy interesante. Yo Pero creo que es interesante porque al final son retos que nos ponemos, porque la parte fácil que la podríamos hacer, pero yo creo que al final la gente que somos creativa, esta parte de ponernos nosotros listones e irlo superando es muy importante para mantener ese espíritu vivo, ¿no? de que tu cerebro vaya siempre un poco más adelante, porque si no, al final te quedas con lo que hay. Yo creo que la parte esta de... ¿Creéis que eso definiría un poco vuestro estilo? No sé si es estilo en cuanto a resultado, pero igual es un estilo en cuanto a proceso, una manera de trabajar, ¿define vuestro estilo? O... Bueno, yo creo que el estilo de Ran, generalmente la gente que nos conoce siempre identifica, Nos reconoce. ¿no? Nos reconoce, sí. Ya, por el resultado. Esto es extraño porque de entrada, si me preguntaras así de entrada, yo te diría que no tenemos estilo o que no lo buscamos. Sí, no lo buscamos. O no lo buscas, No lo exacto, buscas. no lo buscas. Y no creo que sea algo malo ni bueno, No. simplemente es como somos. Seguramente yo admiro a muchos diseñadores que tienen un estilo súper reconocible, pero no nos sale, o sea, a mí no me sale tener un estilo personal. Pero creo que ya no es un estilo personal, yo creo que es más el estilo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Claro, son matices. Son ¿no? matices de cómo nos involucramos en los proyectos. Exacto, ¿no? es cómo abordas el Claro, encargo. yo, por ejemplo, en Elefante muchas veces me dicen, ¡hala! Estás haciendo para una instalación que hicimos en el Negro, ¿no? Tienes que hacer 10.000 amapolas de papel a mano. ¿Por qué las haces tú? Claro. ¿Por qué las haces tú con Juan? ¿Por qué no coges a alguien?
Pues porque no, porque yo quiero controlar. Porque yo quiero forma tocar, parte del porque forma proyecto. parte de ese proceso y nunca va a quedar como nosotros lo tenemos en la cabeza. Aunque vengan, no. A veces necesitamos ayuda, pero si puedes, nosotros hacemos desde escoger, bueno, diseñar el proyecto, a escoger los papeles y hacer las manipulaciones y ponerlas. Entonces, y para mí es tan enriquecedor el inicio como el verlo que lo hemos hecho nosotros el final, ¿no? Y creo que a nivel gráfico también pasa eso. Sí, sí. ¿No? Bueno, yo creo que son intereses, ¿no? Sí. Tú tienes intereses y eso afecta al proyecto, Sí. ¿no? Intereses personales, ¿eh? Sí. Y eso afecta al proyecto, pero sí que yo igual siempre intentamos que el proyecto sea único y que nos permita descubrir cosas nuevas, ¿no? Que para nosotros sea nuevo, que no sea una fórmula, ¿no? Y yo creo que en tu caso también es bastante así, ¿no? Bueno, intentas al final, intentas siempre hacer algo distinto, intentas que haya retos incluso impuestos por uno mismo para salir un poco de tu zona de confort, porque al final lo que intentas es pues divertirte, pasártelo bien e intentar no hacer soluciones. Muchas veces, y aquí hablaremos de si los clientes o no te lo permiten, pero muchas veces hay clientes que te llaman y quieren lo mismo que ya has hecho, que es muy aburrido. Es aburrido. Es aburridísimo. Te dicen, es que quiero eso que hiciste, es que no me apetece nada. Pero lo haces porque al final ese cliente te permitirá a otros más locos. Pero sí que al final tenemos la suerte que algunos te piden locuras y otros que te piden lo mismo. Pero al final yo creo que todo esto, campo más experimentativo, como se puede llamar, es si te lo dejan hacer o no. Sí, totalmente. Porque hay gente... Claro, no, porque es que yo creo que el interiorismo es distinto en este sentido, porque, claro, tú tienes clientes que son fans de tu trabajo, o sea que... Bueno, en vuestro caso también. Pero yo creo que igual en el interiorismo hay más gente interesada, ¿no? O sea que creo que vuestro trabajo es más público, ¿no? Puede ser. No lo sé, Y esto para mí es como, hostia, si nos pasara a nosotros, sería como... Bueno, a nosotros lo que nos pasa es esto, que han visto algo, les gusta y quieren eso, literalmente esto es eso. Y a mí, esto es fuerte, incluso, es que no apetece, pero es que aparte no puedes hacer igual. No, porque cada cliente es un mundo. No puedes repetir las soluciones y a veces es muy complicado y te ponen un poco entre la espada y la pared porque realmente quieren eso, esa imagen, y eso es complicado. Es complicado. Y hay otros clientes que sí que te dan, y hay clientes que te vienen con un briefing muy definido y te dejan muy poco margen de maniobra, y otros que realmente es un placer y que enriquece mucho los proyectos. Yo creo que esto es una suerte si cuando te dejan hacer, disfrutas y confían, porque al final disfrutan ellos y disfrutas tú. Entonces, porque si te dejan participar, tú también los dejas participar más. Entonces, yo siempre digo, nosotros tenemos clientes, como puede ser un Grupo Tragaluz o los, no sé, Seguida Can Roca, que llevan con nosotros 15 o 20 años. O sea, al final los conoces muy bien. Este proyecto que os hablaba antes, ¿no?, de Casa Sagnier, son gente fantástica que nos han dado toda la confianza. Entonces, lo bueno que hacen es que tiran más de ti y te hacen llegar a sitios que tú no sabías que podías llegar. Entonces, es muy enriquecedor. Entonces, son estos clientes que no vienen todos los días. Que hay que cuidarlos. Que hay que cuidarlos porque, bueno, porque te dejan volar, ¿no? Bueno, porque confían en ti. Es que es eso. O sea, yo creo que la clave es eso, sí. El cliente bueno es el que confía en ti, ¿no? No el que te deja hacer lo que quieres, sino el que confía en ti. Pero claro, en el diseño es muy difícil. O sea, vas a comprar un coche y te has mirado todo. En diseño es como más todo... No sé, ¿sabes? Que confíen en ti. Bueno, o sea, yo siempre digo, vienen y te dan su niño. Y tú con ese niño, tú tienes que hacer que sea el mejor. Entonces, o tú te involucras de tal manera que ese niño también es tuyo, y ellos te dejan, entonces es fantástico, o es muy complicado. Esto es la clave, ¿no? Que el niño se convierte en tu niño. En tu niño. Y es tuyo y suyo. Es tuyo y suyo. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Pues encantado de veros, porque hacía muchísimo que quería veros, y la verdad es que esta situación nos ha brindado la oportunidad de estar juntos, de hablar y de hablar de cosas que igual no habíamos hablado nunca, ¿no? Sí, pues la verdad es que nunca es tienes verdad. la oportunidad de hablar de cómo trabajamos, simplemente no tienes tiempo, te pones a trabajamos. trabajar. Pero bueno, tenemos que repetirlo. Pero
con los cócteles en algún Venga. sitio. Sí, pero ¿no? tenemos que Venga. volver a trabajar juntos. Hombre, Correcto. sí. Eso. Para este año es uno de los objetivos, Venga, ¿no? Muy encantado. Pues Venga. encantado de veros. Pero los tres, o sea, Ran, Elefante Vale, sí, 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 Guau, lo y tres. hacemos. Eso estaría muy bien, ¿eh? Eso lo hacemos. Habrá Muy bien. oportunidades seguro. Seguro. Muy Pero bien. el cóctel lo hacemos. También. Pues nada, Muy bien. nos vemos. Nos vemos prontito. Nos vemos Hasta prontito. pronto.